Dios le bendiga, hermanas. Continuamos con nuestra serie 25 mujeres que impactaron el mundo para Cristo. Y hoy hablaremos sobre Sabina Grumbrand. Fidelidad, radical, perdón, hermoso. Recuerda que este recurso fue tomado de viva nuestros corazones y fue escrito por Leanna Shepard. Soy el sargento Harsh. Severo es mi apellido. Y soy severo por naturaleza, no lo olvides. La guardia soviética apareció y gritó órdenes mientras otros guardias uniformados empujaban a los prisioneros. La habitación estaba oscura y abarrotada. El terror se aferró a los prisioneros como moho, amenazando con apoderarse de las paredes húmedas de hormigón. Se trataba de Jilava, el primero de 5 campos de prisioneros comunistas donde Sabina Grumbrand fue encarcelada del año 1950 al año 1953. La joven Sabina nació en 1913 en una casa judía ortodoxa en Rumanía, donde se prohibió la mera mención del nombre de Cristo. Al llegar a la edad adulta, Sabina es exacerbable su estricta crianza judía, considerándose una judía sin religión, decidiendo vivir una vida inmoral y salvaje durante su adolescencia y principios de los años 20. Mientras visitaba a un tío en Bucarest, Sabina conoció al alto y guapo Richard Grumbrand y rápidamente se enamoró de este joven judío. Por impulso se mudaba a Bucarest solo para estar cerca de Richard y felizmente se casaron el 23 de octubre de 1936. Cuando su prometido le advirtió que la vida con él no sería fácil, no le creyó, pero muy pronto descubrió que sus palabras proféticas se hicieron realidad. Poco después de su boda, Richard cayó enfermo de tuberculosis, que en aquellos días fue prácticamente una sentencia de muerte. Fue durante esta grave enfermedad que Richard comenzó a leer un Nuevo Testamento que se lo dio y vio el cristianismo bajo una nueva luz. No fue ese culto lo que odiaba a los judíos, como se le había hecho creer. A medida que la salud física de Richard se fortaleció, también lo hizo su comprensión del Evangelio. Pero mientras Dios suavizó el corazón de Richard, Sabina se volvió resentida y ansiosa por el cambio que vio en su marido. El día del bautismo de Richard, ella desesperada, decidida a suicidarse, pero Dios tenía otros planes para Sabina. Mientras ella ministraba a su esposo el significado de la limpieza de sus pecados, Dios comenzó una obra de purificación en el propio corazón de Sabina. Dejó de encontrar placer en las fiestas salvajes y el estilo de vida inmoral que una vez disfrutó tanto. Ella se veía a sí misma como realmente era, una pecadora necesitada de gracia. Y ella experimentó de primera mano la misericordia y el perdón de un Salvador amoroso. Durante el resto de su peregrinación terrenal, Sabina recordaría y se aferraría a esta exhibición de perdón que había experimentado. La vida como prisionera. En 1945, los comunistas rumanos tomaron el poder y 1 millón de tropas rusas fueron acogidas en el país. Richard Grumbrand se había ganado una buena reputación, por un lado, debido a su administración a sus comandinos oprimidos durante la Segunda Guerra Mundial, tanto judíos como gentiles, y por otro, debido a su valiente predicación del Evangelio como ministro ordenado de la Iglesia Luterana. Por esta razón, los comunistas lo miraron muy de cerca. En 1948 fue arrestado por la policía secreta, dejando a Sabina en paz para cuidar a Mihai, su hijo de 10 años. Para Sabina, la repentina desaparición de Richard marcó el inicio de 14 años de búsqueda, oración, expectativa y esperanza. A solo 2 años de su arresto, Sabina también se encontró en prisión por su fe, arrojada a terribles condiciones de vida con trabajos forzados. Los campos de prisioneros estaban llenos más allá de su capacidad, con miles de mujeres de todos los orígenes, monjas, prostitutas, gitanas y activistas políticos, nobles, ladrones, todos compartiendo literas y letrinas. Y también estaba Sabina, la esposa del pastor, el único destello débil de esperanza dentro de esas paredes oscuras de las frías y húmedas. Aunque su cuerpo estaba cautivo, su alma aún estaba libre. Era evidente tanto para los presos como para los guardias que Sabina tenía algo que no tenían: su inexplicable paz y habilidad para entender el amor y el perdón a sus captores y compañeros de celda los desconsolaron.
Sabina aprovechaba todas las oportunidades para contarles a otros sobre Cristo, incluso a riesgo de ser castigada o torturada. Realmente era valiente y estaba llena de esperanza a pesar de lo que había sufrido. Sin embargo, su fe resistente no la eximió de arrebatos ocasionales de duda y desaliento. Aunque se enteró de que una amiga cercana estaba cuidando a Mihai, su Richard no lo estaba pasando bien. 8 años y medio pasaron antes de ser liberado en una amnistía general 3 años después de que Sabina fuera libre, pero fue arrestado por segunda vez 3 años después, soportando otros 6 años de trato brutal en celdas de prisión subterránea o en confinamiento solitario. En más de una ocasión, Sabina se sintió tentada a abandonar su esperanza de volver a ver a Richard, o de divorciarse de él, o de considerarlo muerto y seguir adelante con su vida, como había hecho muchas otras esposas de los prisioneros. Pero Dios la mantuvo y protegió el corazón de Sabina y su matrimonio. Qué agradecida se sintió, que no había dado cuenta. Después de 7 largos años sin conocer el paradero de Richard, recibió una postal con su letra, que comenzó con esta frase: tiempo y distancia extingan un amor débil, pero fortalecen la verdadero. Después de que su marido fue liberado por segunda y última vez, después de haber soportado 14 años de tortura extrema a manos de la brutal policía secreta, Sabina y su ahora hijo adulto se reunieron con Richard en su trabajo con la iglesia clandestina. Eran tiempos fuertes, ya que la iglesia se reunía en secreto en diferentes lugares. Vivíamos peligrosamente y nunca nos sentíamos aburridos. Es lo que Sabina escribe en su autobiografía, La esposa del pastor. Cada detalle estaba bien planeado con antelación. El lugar, la hora, la ubicación, la contraseña de todo, incluso con estas precauciones, con frecuencia fueron sorprendidos por la policía secreta o traicionados por informantes internos en su propia organización. Los que asistieron a las reuniones sabían que nunca regresarían a casa. Por esa razón, los ministros predicaron como si fuera su último sermón, porque bien podría ser. Mientras amigos y vecinos eran dispersados por la policía, Sabina descubrió que albergaban una raíz de amargura contra estos informantes en su corazón. Le costó entender por qué los miembros de su organización entregarían a sus propios hermanos en la fe. Después de pasar una noche sin dormir, pensando en esto, sus ojos cayeron en un retrato que representa a Cristo en la cruz. Ella se acordó de una de las últimas palabras de Cristo antes de que él muriera: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y luego: tengo sed. Luego se dio cuenta de la ira en su corazón y ese día algo cambió dentro de ella, que sedienta del perdón eran los traidores, que no los concedió lo que retuvo por su amargura. Decidió mostrarles amor sin esperar nada a cambio. Una voz para la iglesia subterránea. En diciembre de 1965, 2 misioneros judeocristianos pagaron el rescate, $10,000 al gobierno comunista, para permitir que la familia Grumbran escapara de Rumanía. Su viaje al oeste finalmente los llevó a los Estados Unidos, lejos del régimen tiránico y la opresión del comunismo. Pero no olvidaron el sufrimiento de su pueblo. Fue esta preocupación por los cristianos perseguidos lo que conmovió a los Grumbrans para iniciar un ministerio ahora conocido como la Voz de los Mártires, dedicado a crear conciencia y cuidar la iglesia subterránea. Durante su tiempo en la cárcel, cuando perdió el sueño por la noche, Sabina oró por sus compañeros prisioneros, por miles de otras personas que sufrieron en el mundo comunista, e incluso por los cristianos en Occidente, que dormían pacíficamente en sus propias camas cálidas, inconfortables. En cambio, esperara que recordaran orar por hermanos que estaban sufriendo como ella. Su historia debería ser un ejemplo para todas nosotras. Debería hacernos detener y recordar a los creyentes perseguidos en el mundo, que en este mismo momento están compartiendo de los sufrimientos de Cristo. Richard compartió: vi hombres con cadenas de 50 libras en pie, orando por Estados Unidos. Pero en Estados Unidos rara vez se escuchó una oración en la iglesia por los encadenados en prisiones comunistas. ¿Qué podemos decir de nosotros mismos hoy? ¿Estamos ciegas a lo que está pasando a nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo?
Al igual que otros creyentes a lo largo de la historia, la vida de Sabina estuvo marcada por un gran sufrimiento. Ella cauló por valles de profundo dolor y navegó por las fusibles aguas del miedo y la tristeza, pero ella es recordada y honrada por su fidelidad a Jesús y el perdón que mostró a otros, porque incluso durante los años de adversidad incomparable, su corazón refleja continuamente el amor y la compasión de su Salvador.